Resulta que hay una línea en la película de Gladiador 2 que es un poco más certera en cuanto a lo que está diciendo, y es cuando Macrino afirma que la crucifixión es un método de ejecución usado para los ladrones y cristianos. Y es que en Roma la crucifixión se empleaba para castigar a esclavos, rebeldes y enemigos del Estado, y se utilizaba para castigar los delitos graves como la traición y el asesinato. Deshonra, desgracia. Este era el método preferido del Imperio Romano, que usaba para mostrar su poder y mantener a las personas a raya. Por ejemplo, tras la rebelión de Espartaco en el 71 a.C. ¡Yo soy Espartaco! 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 Alrededor de 6,000 esclavos rebeldes fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia como advertencia pública de lo que le pasaba a la gente que se rebelaba. Este castigo de la crucifixión estaba destinado a los sectores más bajos de la sociedad y los criminales más bajos de la sociedad, lo que explica por qué muchos cristianos fueron crucificados durante las persecuciones del Imperio Romano. Todo eso explica por qué Pablo afirma en 1 Corintios 1:23, y esta es la nueva versión internacional: nosotros, en cambio, predicamos a Cristo crucificado, y que eso es un motivo de tropiezo para los judíos y una locura para los gentiles. Y es que es fácil poder ver cómo para los gentiles, que aquí estarían incluidos los romanos, y también para los judíos sería una locura pensar que Dios, el ser supremo del universo, más allá de encarnarse en un ser humano que ya por sí solo ya sería una humillación, viniera a sufrir la muerte más humillante que pudiera haber. Esto es una locura. ¡Locura! Sin embargo, como dice Pablo en el resto del capítulo, para nosotros la cruz es señal del poder y sabiduría de Dios. ¿No te has puesto a pensar cómo es que ese instrumento de humillación, control y tortura se convirtió en un símbolo de esperanza para millones de personas? Tanto así que lo tenemos en nuestros edificios y hasta muchas personas lo llevan en sus cuellos también. La respuesta nuevamente está en el cristianismo y en Jesús, y cómo su mensaje redefinió el significado de la cruz. Aquello que en un momento era un instrumento de control y de humillación, en el que los criminales eran colgados en público para que todos vieran el poder del imperio y el destino de los que lo desafiaban, Jesús lo tomó y lo convirtió en el mayor símbolo de victoria. Esto nos debe dejar dos cosas para analizar. Si somos cristianos, vemos que hoy en día vivimos en una cultura que da muchas cosas por sentado, y en especial, como hemos estado viendo, da el cristianismo por sentado. De hecho, muchos cristianos muchas veces permitimos que la cultura nos influencie, pero no se nos debe olvidar de que la cruz no solo es un símbolo de esperanza, no solo es un símbolo de salvación, sino que también nos debe recordar que nuestra fe transformó el mundo precisamente porque los primeros cristianos no se conformaron, y tampoco lo debemos de hacer nosotros. Nunca nadie me va a dominar. Yo voy a pelear. No me rendiré, nunca yo me rendiré, no. Recordemos que Roma era una sociedad en la que la igualdad humana no era un principio reconocido, y que los derechos que tenía una persona eran dependientes de su estado social, y que esto resultaba en que los ciudadanos tuvieran privilegios mientras los esclavos y las mujeres eran considerados inferiores. Los débiles y vulnerables no tenían valor. Los recién nacidos no deseados eran abandonados en basureros, porque en la Roma antigua los recién nacidos y los enfermos o discapacitados muchas veces eran desechados por ser una carga. En este punto también es inevitable ver el paralelo con cambios que se están haciendo hoy en día en nuestras propias sociedades, especialmente en temas de aborto y eutanasia, con lo cual también debería hacernos pensar y reflexionar si en esos casos estamos caminando hacia la dirección correcta, y debería darnos cuenta de que, de acuerdo a la moralidad que nosotros tenemos, la idea no es repetir lo que hacía el Imperio Romano. Y en medio de todo este contexto, los primeros cristianos, siguiendo las enseñanzas de Jesús, como cuando en Mateo 25:40 él dice que lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños lo hicieron por mí, estos primeros cristianos comenzaron a rescatar los bebés abandonados, comenzaron a cuidar a los enfermos, y con el tiempo crearon las primeras instituciones de caridad. Con el tiempo también, con el fin de conocer más a Dios y la revelación que Él nos había dado en el mundo natural, se desarrollaron las instituciones de educación como las conocemos hoy en día,
filosofía y también se llegó a desarrollar el método científico. Es decir, en una sociedad en que la libertad era un privilegio y no un derecho, el cristianismo introdujo la idea de que fuimos llamados a ser libres, y ese concepto inspiró movimientos históricos que buscaron liberar a los oprimidos. Desde la abolición de la esclavitud hasta la lucha por los derechos civiles, la libertad no es un accidente histórico o algo que simplemente salió bien por casualidad. Es un producto, sin lugar a duda, del mensaje de Jesús. Así que como cristianos debemos seguir el ejemplo de nuestros hermanos en la fe y llevar el mensaje de Cristo. No podemos perder aquello que literalmente volteó al mundo de cabeza. Recordemos que Jesús enseñó que la sal, cuando pierde su sabor, ya no sirve. Entonces, lejos de no participar en la cultura o ser influenciados por ella, debemos compartir la verdad de Jesús con el mundo entero. Este mensaje que transforma no solo sociedades, sino también los corazones de las personas, y esto fue cierto en la Roma antigua y sigue siendo cierto en la actualidad. Por otro lado, si no eres cristiano, te hago dos preguntas. La primera es, si el cristianismo fuera cierto, ¿te harías cristiano? Si tu respuesta es que no, realmente voy a orar por ti, y déjame decirte que tu problema no es falta de evidencia, no es alguna objeción que tengas, porque tú mismo estás diciendo que no creerías en algo aunque fuera verdad, solamente porque es de cristianismo. Pero si tu respuesta es sí, si tu respuesta es afirmativa, entonces te invitaría a preguntarte por qué el cristianismo pudo revolucionar el mundo a tal punto. No fue una casualidad esto que pasó. Esta revolución no fue sencilla y costó sangre y muchas vidas. Y solamente tomemos el ejemplo de Jesús. Y si analizamos a los seguidores más cercanos de Jesús, los discípulos, aquellos que efectivamente sabían si Jesús había resucitado o no, que no eran seguidores de hace 200 años después de los eventos que nada más creían mucho, no. Ellos sabían y tenían la información de si Jesús había resucitado o no. Y llama mucho la atención de que ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por este mensaje. Nadie está dispuesto a morir por algo que sabe que es mentira, pero ellos estuvieron dispuestos a dejarlo todo, incluyendo su vida, por predicar el mensaje de que Jesús resucitó, porque ellos sabían que era verdad. Nuevamente, no estamos hablando de alguien que llegó 200 años después y nada más creían mucho en Jesús, tanto que dio su vida por algo que estaba convencido de que era verdad. Estamos hablando de personas que comieron, bebieron con él, estuvieron con él, y que ellos tenían esta información de si Jesús había resucitado o no. O si no, tomamos el ejemplo de Pablo, aquel que efectivamente era un ciudadano romano y también era un fariseo. Esto quiere decir que estaba en una muy buena posición social, económica y religiosa. Y no solo eso, él estaba seguro que perseguir cristianos era el llamado que Dios le había hecho a él. Sin embargo, todo esto cambió cuando iba camino a Damasco. Su vida cambió totalmente y se convirtió en uno de los que había jurado destruir. Lejos de ganar algo en esta vida, lo perdió todo, porque fue perseguido, encarcelado y azotado muchas veces por su fe. Pero como él dice, estaba dispuesto a perderlo todo en esta tierra con el fin de ganar la vida eterna. Este cambio en la sociedad que produjo el cristianismo y los 2000 años de historia que después que han producido historia rica y desarrollo filosófico y teológico del cristianismo no son casualidad. Se dice fácil, pero esto pesa mucho. Y todo esto nos conduce a la conclusión de que el cristianismo es efectivamente verdad. Así que con esto terminamos de mostrar cómo la película 2 de Gladiador nos muestra una versión cristianizada de Roma, porque si nos mostrara la realidad de la brutalidad de Roma, no sería una película exitosa, al menos no en una sociedad moldeada por el cristianismo.